Pero quiero que miremos solo un versículo y vamos a mirarlo a la luz de todo ese pasaje, pero miremos solo el versículo 23. Quiero que cada uno de ustedes ahí en su Biblia, por favor, lea ese versículo en silencio. Lea ese versículo en silencio allí, en su Biblia. Porque no se trata tanto de lo que yo le voy a decir, sino lo que le dice Dios a través de esa palabra. Léalo, por favor. Léalo una vez, 2 veces, 3 veces. Lucas 9:23. Dice, y decía a todos, ¿sí o no? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí. Pero Lucas dice que Jesús decía esto a todos. Yo quiero esta mañana hablar de un concepto que suele ser un tanto, diría yo, no tanto difuso, sino a veces volátil. A veces como que se puede contar con él o otras veces como que no se puede contar con él, y es el concepto compromiso. Compromiso. Quiero hablarles esta mañana de lo que es compromiso integral. Compromiso integral, tenga presente ese concepto, compromiso integral. Cuando uso la palabra integral, me estoy refiriendo a un concepto que encierra todo en una integridad. Compromiso integral. Y quiero decirles también que el compromiso es esencial. Usted lo sabe, todos nosotros lo sabemos. El compromiso es esencial en todos los asuntos serios de la vida. Al menos cualquier asunto que nosotros consideremos serio en la vida, sabemos que requiere compromiso. De alguien que se comprometa con nosotros o nosotros comprometernos con alguien. Tanto más en la vida cristiana. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que la vida cristiana no es un asunto serio? ¿Cuántos dicen amén? ¿Es un asunto serio la vida cristiana? ¿Sí o no? Pero ¿qué tan serio es? Es más, ¿qué tan en serio usted lo toma? ¿Qué tan en serio usted toma su vida cristiana como cristiano? Su condición de cristiano, de hombre o mujer de Dios. ¿Qué tan en serio usted lo toma? Nosotros tenemos en toda la Biblia modelos, ejemplos para todo tipo de cosas en la vida cristiana, en nuestra relación con Dios. Y Pablo es un ejemplo que a mí me parece inigualable. Pablo decía que él tenía compromiso. Y sabemos que Pablo era un hombre comprometido con su vida como cristiano, con su condición de cristiano y con su llamado, su vocación que había tenido de Dios. Pero Pablo decía que su compromiso era tan grande, tan profundo, y lo tenía tan claro, que era como el compromiso que tiene un atleta que sabe que tiene que competir, debe dar de sí lo mejor y aspira a ganar. Entonces Pablo decía, nadie que corra en el estadio
va a correr para nada. Se tiene que preparar para correr si quiere aspirar al premio. Y Pablo decía a los creyentes en su momento: ustedes también corran como esos atletas, corran de tal manera que logren obtener el premio. Y Pablo decía: yo corro de esa manera. Yo corro de esa manera, por eso tengo una vida disciplinada en todos los aspectos de la vida espiritual, moral, material, económica. Tengo una vida disciplinada, porque yo no soy de los que corren por nada. Yo no soy de los que corren a cualquier parte. Es más, él usa la figura del boxeador y él dice: yo no soy de los que dan golpes al aire. No, si lanzo un golpe es porque sé dónde lo voy a dar. Yo apunto a algo. Por eso yo tengo una vida disciplinada, porque tengo compromiso con mi propia fe. Y Pablo le decía también a Timoteo en su momento, le decía que él también debía ser una persona comprometida. Pablo le decía: escúchenme bien, quien quiere servir al Señor tendrá que estar dispuesto a sufrir penalidades. Tendrá que estar dispuesto a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces eso nos hace pensar: ¿qué soldado que va al campo de batalla no tiene que estar dispuesto a sufrir lo que la batalla le va a exigir? Y tal vez entregar incluso su propia vida. Pablo le dice a Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Compromiso, ¿sí o no? Compromiso. Y podríamos seguir leyendo eso. Pero la vida cristiana implica compromiso. ¿Y saben por qué? Porque la vida cristiana es una de dos cosas. La vida cristiana es o mi plan de vida, la vida cristiana es mi plan de vida, o la vida cristiana solo es parte de mis planes. Es solo un aspecto de todos mis demás planes. O es mi plan de vida o es parte de mis planes. Una cosa o la otra. Hay una diferencia muy grande entre las dos. Sin compromiso realmente no hay nada. No hay nada sin compromiso. ¿Quién de nosotros no se ha sentido muchas veces desilusionado, con el corazón roto, engañado, traicionado, porque alguien no cumplió con nosotros un compromiso? No, sin compromiso no hay nada. Sin compromiso no hay buenas relaciones. Sin compromiso no hay hijos bien criados. Sin compromiso no hay crecimiento. Sin compromiso no hay victorias en la vida espiritual o moral. Sin compromiso no hay almas ganadas para Cristo. Sin compromiso no hay absolutamente un propósito claro. Sin compromiso no hay propósito claro. Cuando Jesús llamó gente para vincularlos a su propósito, a su proyecto de salvación, a su proyecto del reino de Dios, Jesús buscó gente con espíritu de compromiso. Jesús buscó gente con espíritu de compromiso. Les hizo ver el compromiso. ¿En qué consiste el compromiso? ¿Por qué el compromiso? ¿Qué tan importante es? ¿Y qué implica el compromiso? Alguien podrá decir: bueno, pero es que yo creo. Sí, seguro que usted cree. Alguien podrá decir: es que yo asisto al culto. Sí, usted asiste. Alguien podrá decir: es que yo también leo la Biblia. Sí, seguramente. O podrá decir: yo también ofrendo y diezmo, yo también oro. Seguramente que lo hace. Pero déjeme decirle una cosa: es que yo no tengo compromiso solamente con creer.
Yo no tengo compromiso solamente con asistir. Yo no tengo compromiso solamente con ofrendar o con diezmar o con orar o cuantas cosas más. Es decir, lo que yo soy llamado es a tener un compromiso en una vida, relación con Jesús. Mi relación con Jesús tiene que ser un compromiso latente, real, palpable. El apóstol Santiago, me gusta mucho citarlo porque era un pastor muy observador, muy agudo en sus apreciaciones y muy puntual en sus exposiciones. Y Santiago observaba que la gente venía al culto. La gente venía al culto y escuchaban la lectura de la palabra de Dios y escuchaban el mensaje, la explicación y demás. Tal vez cantaban también. Santiago observaba eso. Pero él también observó que después de que la gente se iba del culto, entonces todo daba un giro de 180 grados. Santiago comenzó a observar que la gente en el culto era muy fiel, era muy comprometida en asistir al culto, pero no eran comprometidos afuera con lo que recibían en el culto. Allá afuera eran otros. Si usted quiere, lea toda la epístola de Santiago esta semana y mire de cuántas cosas Santiago resiente la conducta de la iglesia. Eran orgullosos, eran lenguilargos, eran discriminadores, los pobres y los ricos, faltos de fe. No demostraban su fe de una manera práctica, real. Sí, eran muy comprometidos en asistir al culto, pero afuera eran otros. Por eso Santiago les dice: no sean solamente oidores, no sean solamente oidores, no se limiten solo a oír aquí la palabra, sino también sean hacedores de la palabra. Tienen que ser congruentes entre lo que son aquí y lo que son afuera. En realidad nuestro compromiso entonces va mucho más allá. Yo tengo un compromiso integral que abarca toda mi vida. Somos llamados a tener un compromiso así. Cierto autor cristiano escribe un libro que se llama El valor del compromiso. Él decía: entre los cristianos, el no compromiso toma formas sutiles, actividades, asistencia al templo, creer la doctrina correcta, etcétera. Pero todo eso puede fácilmente enmascarar una falta de compromiso profundo de la persona total. Y en este texto de Lucas hay un serio requisito. Yo creo que esto que Jesús dice aquí es uno de los requisitos más serios que Jesús pudo formular durante su ministerio. Uno de los requisitos más serios. O sea, ¿esto es o no es? ¿Es así o no es? Es uno de los requisitos más serios de Jesús, que hacen que la vida cristiana sea más seria de lo que nosotros muchas veces hemos llegado a entender. Sí, aquí hay un serio requisito. Y Jesús buscó que todos supieran y conocieran ese requisito para que nadie tuviera expectativas falsas o fáciles. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Eso es serio. Eso es serio, ¿sí o no? Eso es serio. Eso lo dijo Jesús. Al menos en mi Biblia está. Eso lo dijo Él. Y esta narrativa de Lucas nos señala ahí, a la luz de ese versículo, nos señala
3 premisas que nos ayudan a evaluar nuestro compromiso en seguir a Jesús. 3 premisas a la luz de las cuales usted se puede evaluar. Usted puede evaluar su propio compromiso. La primera, el compromiso ante todo es de consideración personal. Pablo le dijo a Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pero simplemente asisto al culto, canto en el grupo de alabanza, o tal vez manipulo los medios audiovisuales allá, o tal vez estoy allá en la puerta como ujier, o no sé, o soy maestro. Solamente me limito a eso aquí. Cada quien debe mirar qué tan en serio está llevando su compromiso de vida cristiana. Y si alguien aspira a ser cristiano, a seguir a Jesús, debe pensarlo, considerarlo seriamente. La narrativa de Lucas nos muestra que Jesús estaba, miren esto bien, Jesús estaba en la mira de una multitud. Las multitudes siempre, en alguna manera, tienen en su enfoque a Jesús, por lo que Jesús representa. Y eso no necesariamente es malo, desde luego. Pero las multitudes tienen siempre en su enfoque a Jesús. Déjenme decirles esto, lo que les quiero decir. Jesús está en la mira de una multitud, pero resulta que esa multitud solo quiere panes y peces. En el pasaje anterior, allí en el capítulo 9, en el versículo 10 en adelante, Lucas nos narra cómo Jesús alimentó con panes y peces a una multitud de más de 5,000 personas. Yo pienso que eran como 10,000, porque Lucas dice que eran solamente como 5,000 hombres. Entonces a eso añádale las mujeres. Era mucha gente. Pero esa multitud quedó con Jesús en la retina. Ese es el que nos da panes, ese es el que nos da peces. Entonces Jesús se convirtió en el punto de enfoque de esa multitud, y ellos querían solo panes y peces. En otras ocasiones querían milagros, pero no querían asumir ningún compromiso. Este mismo pasaje que está aquí en Lucas está también en Mateo, solo que en Mateo está más amplio, porque en Mateo, o el evangelista Mateo, nos dice que Jesús alimentó la multitud de 5,000 personas y después se dio cuenta de que la gente se había entusiasmado tanto con ese milagro que querían hacer a Jesús rey. Ahí dice Mateo. Entonces dice que cuando Jesús se dio cuenta de que querían hacerlo rey, en otras palabras, continuar viviendo a expensas de él, entonces Jesús se fue, se retiró, se les perdió de vista. Pero la gente siguió averiguando a dónde se había ido Jesús, y cuando lo encontraron, allá fueron donde Jesús estaba. Y le dijeron: maestro, te estábamos buscando. Qué lindo cuando la gente busca a Jesús.
¿cierto? Pero no siempre la gente o no siempre nosotros buscamos a Jesús con los motivos correctos. Señor, ¿dónde estabas? Te estábamos buscando. Entonces, ¿qué les dijo Jesús? Juan, que también nos narra el mismo milagro de los 5,000 a los que Jesús alimentó, nos dice que Jesús les dijo: yo sé ustedes por qué me están buscando, porque les di panes y peces. Y luego Jesús les dijo: ustedes por qué no trabajan. Trabajen por la vida, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Ustedes, ¿por qué no se comprometen más bien con lo que debieran comprometerse? Comprométanse con la vida eterna, comprométanse con su salvación, comprométanse con su condición de discípulos de Jesús. Sí, eso les dijo Jesús, pero la gente se molestó porque Jesús les dijera eso y porque Jesús les exigiera radicalmente que para que pudieran llegar a ser seguidores de Él tenían que estar dispuestos a creer totalmente en Él y a rendir todo en sus vidas a Él. Ahora, lo que es más, estas multitudes querían seguir a Jesús por los panes y los peces, pero no querían en ninguna forma comprometerse con Él. Solo eran llevados por el olor del pan y del pescado asado. Eso era lo que los atraía a Jesús. Ellos no eran personas para vincularse con algo que los comprometiera. Preferían mantenerse al margen lo más posible, pero sin perder el pan y el pescado. Y tener una puerta de escape para cuando se les exigiera demasiado, o para cuando algo no les gustara, o algo les molestara, o algo no cuadrara con su perspectiva. Y de eso, lamentablemente, encontramos demasiado en la iglesia de hoy. En un sentido general, es de eso de lo que encontramos en la iglesia de hoy. Y quizás esta iglesia no sea la excepción. Sí, solemos decir: me gusta el culto, me gusta la enseñanza, me gusta la alabanza, me gusta la bendición, incluso hasta me bautizo, me gusta que oren por mí. Es decir, en otras palabras, me gusta el pan, me gustan los peces, pero ¿compromiso? A mí me parece que Jesús enfatiza el que es algo que hay que tomar en serio. Hay que pensarlo, hay que reflexionar profundamente en ello para llegar a estar seguro de que realmente queremos, a partir de comprender lo que significa el compromiso. Así que Jesús dice: si alguno quiere, si alguno realmente quiere. La primera consulta que debo hacer, si pienso seguir a Jesús o quiero evaluar cómo estoy siguiendo a Jesús, es con mi propio corazón. Es con mi propio corazón. Es conmigo mismo. Es la primera persona que debo consultar, a mí mismo. Si alguno quiere, dice Jesús, tengo que consultar eso realmente con mi propio corazón. Y luego tengo que traer mi corazón ante Dios y decirle: Dios, yo quiero realmente seguirte. Yo quiero realmente seguir a Jesús. O dígale a Dios: Dios, yo estoy siguiendo a Jesús de una manera muy inadecuada, muy inconsecuente, muy superficial. Yo quiero hacerlo mejor. O simplemente dígale: Señor, yo realmente no quiero seguirte. Por favor, déjame en paz y seguir con mi vida. Seguramente usted conoce la historia del joven rico que aparece en Mateo. El joven rico. Sí, un hombre, no sabemos su nombre, pero la narrativa dice que era un joven rico.
Seguramente era un hombre muy rico o era hijo de unos padres muy ricos. Era el joven rico, lo tenía todo. Entonces, con todo y eso, él vino delante de Jesús y le dijo: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Miren bien la pregunta. Y Jesús le dijo: bueno, pues cumple los mandamientos. No cometas adulterio, no mates a nadie, no digas mentiras, no le robes a nadie, no calumnies a nadie, no blasfemes contra Dios. Cumple eso. Y el joven le dijo: pero Señor, yo todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Miren ustedes, según él había cumplido con los mandamientos perfectamente desde muy joven, pero aún así no tenía salvación. Todavía estaba preguntando: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Aún así no era salvo todavía, no estaba seguro de ser salvo. Entonces Jesús le dijo: mira, te falta una cosa. Realmente te falta una cosa. Lo más importante: compromiso. Y sabes, lo que necesitas hacer es quitar tu confianza de todas esas riquezas que tienes. Quita tu confianza de tus propios méritos personales. Deja todo eso, tus riquezas dáselas a los pobres. Y entonces ven y sígueme. ¿Se dan cuenta del cambio, del paso, de la decisión tan radical que Jesús le propone a ese joven rico? Una decisión radical. Deja tus riquezas, deja de confiar en tus propios méritos y ven, sígueme. Solo Jesús puede hacer algo, solo Jesús puede exigir algo tan descabellado como eso. Y ven, sígueme, y tendrás tesoro en el cielo. Pero el joven rico o aquel hombre consultó. Él consultó rápidamente en su mente: bueno, pero es que al fin de cuentas yo soy una buena persona. Yo he cumplido los mandamientos, soy una buena persona. ¿Para qué necesito seguir a Jesús? Además, yo tengo muchas riquezas. Tengo la herencia de mis padres y eso para mí es muy valioso. Yo no voy a renunciar a eso. Así que el hombre consultó con sus propios méritos y consultó con sus propias riquezas, pero no consultó con Dios. Por eso la narración dice que se fue y se fue muy triste, con el mismo vacío con el que había llegado a Jesús. Entonces esto nos lleva al siguiente paso, a la segunda premisa. El compromiso implica una renuncia. El compromiso implica una renuncia. Jesús dice: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Saben, hermanos, nuestra tendencia natural es a vivir según nuestra propia brújula. Es la tendencia natural en todos nosotros. Le pasa a usted, me pasa a mí. Nos pasaba cuando éramos inconversos y desafortunadamente todavía nos pasa siendo creyentes. Queremos vivir siguiendo nuestra propia brújula, nuestro propio norte. A pesar de que Dios nos señale una dirección diferente, nosotros queremos seguir por donde nos hemos propuesto, por donde nos hemos acostumbrado, por donde estamos habituados o por donde simplemente queremos ir. A partir de nuestra autosuficiencia. Esa es la realidad humana con la que luchamos. Y esa autosuficiencia generalmente se convierte o se manifiesta en una manera muy singular de vivir. En ese sentido, cada quien desarrolla su propia forma singular de vida. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema es que Jesús va en contravía de eso. Ese es el problema.
Que nosotros nos proponemos ir por aquí. No, es que es por aquí. No, yo voy por ahí. A mí no me digan es que por acá, que por allá, que es... No, yo voy por aquí. Pero cuando nosotros nos proponemos en nuestra propia autosuficiencia ir por ahí, en el momento menos pensado nos encontraremos con Jesús que viene en contravía. Es como si yo me metiera en una vía que es de un solo sentido y me meto en contravía, tarde o temprano voy a encontrarme con otro carro y va a ser algo sumamente trágico. Sí, nos encontraremos con Jesús. Jesús va en contravía de todo eso. Él nos enseña a renunciar a nuestra natural manera de vivir y seguir los parámetros de Él. Y eso significa hacer un serio ajuste en nuestra perspectiva de vida, abandonar nuestra propia manera de vivir y entregar nuestra vida totalmente al Señor. Amén. Abandonar nuestra propia manera de vivir y entregar toda nuestra vida totalmente al Señor. Y lo impresionante es que el ejemplo palpable de eso es Jesús mismo. Él es el ejemplo. Jesús quiere seguidores, sí. Quiere discípulos, sí. Quiere que asistamos al culto, sí. Quiere que oremos, sí. Quiere todo eso. Pero Jesús quiere discípulos de una fe genuina y comprometida. Y yo pienso que no puede haber un discípulo más comprometido que el que entrega su vida totalmente, muere al pecado o todos los días muere y se niega al pecado y está dispuesto incluso a entregar su vida hasta el final. Ese es el nivel de compromiso del que habla Jesús. Aquí el potencial seguidor de Jesús se verá en una encrucijada, dice Jesús, en una encrucijada, en un cruce de dos caminos. Por una parte, considerar que seguir a Jesús no es tan importante ni tan necesario. ¿Por qué ser tan exagerados? O además, yo quiero vivir mi vida. Esa es una opción. Pero la sentencia de Jesús es clara. Quien quiera aferrarse a su vida, la perderá. ¿Sí o no? El que quiera aferrarse a su vida, la perderá. La perderá. Y Jesús subraya eso. Si alguien considera que seguir su propio estilo de vida es más importante que seguir a Jesús, entonces la perderá. Perderá donde piensa que está ganando. Esa es la filosofía de Jesús, en contravía de la nuestra, de cualquier persona. Pero dice también Jesús, pero el que considere seguir a Jesús, el que considere que seguir a Jesús, es más importante que todo lo demás, que todo lo que pueda en alguna forma darle sentido a su vida, ese se salvará. O sea, ese ganará donde está perdiendo. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Amén? ¿Amén? Aquí lo más impactante es el llamado a renunciar, a soltar, a abandonar. Nosotros a veces pensamos que estamos cumpliendo con esto andándonos por las ramas como cristianos. Una cosa es andarse por las ramas, una cosa es andar por ahí en la periferia, pero otra cosa es estar allí en el centro de las cosas. Entonces, ¿qué tan realmente importante, o mejor, qué es realmente negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo es abandonar una propia manera de vivir en la que yo soy el centro. Yo estoy en el centro, yo soy el que tengo el timón, yo soy el que controlo, el que manejo, el que llevo, el que guío.
y darle lugar de manera intencional a Jesús como el centro, darle el timón de nuestra vida a Él. Yo les digo, cuando Jesús disponga de nuestra vida de esa forma, Él la encaminará para lo que nosotros ni siquiera imaginamos, y la usará para propósitos que ni siquiera han pasado por nuestra mente. Y déjenme decirles una cosa más. La tercera premisa entonces es que el compromiso conlleva una responsabilidad. Jesús dice: tome su cruz. Tome su cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, y cada día tome su cruz. Aquí Jesús usa una metáfora, o sea, hace una comparación para indicar lo sacrificado que podría ser seguirlo, que es como tomar una cruz. Es como tomar una cruz. Seguramente usted ha visto en las películas de la vida de Jesús cuando Él lleva la cruz. Y eso que es solo una representación cinematográfica. Solamente el actor de la película La Pasión de Mel Gibson, el que protagonizó, el que hizo de Jesús, él después dijo que él pidió llevar una cruz real, con el peso real que debió haber tenido la cruz de Jesús. Tanto que dice él que se dislocó un hombro cargando esa cruz. Entonces uno mira eso, que es solo una película, y uno piensa, ¿cómo sería para Jesús realmente llevar esa cruz? Después de sufrir cientos de azotes y coronado con una corona de espinas, ¿cómo hizo Jesús para llevar esa cruz? Y Jesús utiliza o compara la vida cristiana con eso de llevar una cruz. Lo sacrificado que puede ser seguirlo es como tomar una cruz. Seguir a Jesús es una misión diligente, tanto como ir y predicar el reino de Dios. Dice aquí, por ejemplo, en el versículo 2 del capítulo 9, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Eso es una misión diligente. Seguir a Jesús es una misión también tan diligente como ir y sanar enfermos, ir y orar por un enfermo, ir y orar por alguien que está en necesidad, ir y presentar a Cristo a alguien que lo necesita. Pero Jesús dice también, seguir a Jesús implica un alto riesgo, un alto riesgo. Jesús dijo: el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué? La hallará. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En estos días pasados conocimos el asesinato de un líder cristiano en Estados Unidos muy sobresaliente y muy usado por Dios, llamado Charlie Kirk. Un francotirador lo asesinó, Charlie Kirk. Y eso significa el alto riesgo que tiene seguir a Jesús. Aquí dice que Juan el Bautista murió en el intento. Miren, en el versículo 9 del capítulo 9 dice que Herodes estaba sorprendido porque apareció Jesús predicando igual que Juan el Bautista, y él pensaba y cavilaba, pero es que a Juan el Bautista yo lo hice decapitar. En otras palabras, yo a Juan el Bautista lo asesiné. Entonces, ¿este quién es? Juan el Bautista murió en el intento. Seguir a Jesús implica un alto riesgo, y eso hace que el compromiso responsable sea muy, pero muy alto. Y desde el momento en que se confiesa a Jesús como Salvador, como hizo Pedro en cabeza de sus compañeros de discipulado de Jesús, cuando dijo que él reconocía a Jesús como el Cristo de Dios, desde el momento en que se confiesa a Jesús como Salvador, la responsabilidad aumenta más y más. Por eso algunos consideran que es mejor quedarse callado. No, yo no sigo a Jesús, yo no soy seguidor de Jesús, yo más bien no digo nada.
Pero Jesús dijo: el que me niega delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces eso significa que es necesario ajustar la perspectiva de vida a esa realidad que confesamos. Jesús dice: tome su cruz cada día, ajuste su vida cada día. Ya el día de ayer pasó, el día de mañana no sabemos si vendrá, pero ajuste su perspectiva de vida cristiana cada día, ajústela a su fe, a su confesión de fe. Si realmente usted reconoce a Jesucristo como su Salvador y Señor de su vida. O sea, asuma su responsabilidad y hágalo día a día por el resto de su vida. La responsabilidad es la carga del compromiso. Tengo un compromiso, tengo una responsabilidad. Algo dentro de mí me mueve a hacer lo que mi compromiso ha establecido. Yo tengo que hacerlo o hacerlo. A Jesús algo lo movía. Algo movía a Jesús, algo incontenible movía a Jesús, algo apasionado movía a Jesús. Tanto que en varias ocasiones dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y aún sus discípulos le tuvieron que llamar la atención: pero maestro, allá te querían matar, el otro día te querían matar y ahora quieres volver allá. Y cuando Jesús hizo eso, Pedro vino y le dijo: pero Señor, ¿cómo vas a hacer eso? No permitas que te pase eso. ¿Por qué no te cuidas mejor? ¿Por qué más bien no tomas las cosas con calma? ¿Cómo es que dicen los costeños? ¿Por qué no la tomas suave? ¿Sí o no? Tómala suave. Eso le dijo Pedro a Jesús. Y Jesús le dijo: Pedro, estás hablando como Satanás. Estás tratando de estorbar la misión que vine a cumplir. Esto para mí es muy serio. Y ahora Jesús les dice, ante su declaración o ante la declaración de Pedro de que Él es el Cristo de Dios, Jesús les dice: pero no olviden que es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Jesús tenía un compromiso y Él sabía cuál era entonces su responsabilidad. Algo que sus discípulos no alcanzaban a comprender. Y Pedro y los demás confesaron que Él era el Cristo de Dios. Pero cuando Jesús les prohibió hablar de eso, al menos ellos confesaron a Jesús como el Cristo de Dios, el Mesías, pero ellos seguían teniendo en su mente la idea de que ese Mesías sería el rey que ellos estaban esperando para restablecer el reinado de Israel y sacar al imperio romano de allí. Ellos no, cuando escucharon a Jesús decir eso, de que Él tenía que morir, se escandalizaron, se desilusionaron. Ellos no querían un Cristo, un Mesías que fuera tan exagerado y que exigiera tanto. Yo me pregunto, y yo quiero que tú te preguntes esta mañana, mi hermano, mi hermana, ¿qué habría sido de nosotros? ¿Qué habría sido de ti si Jesús si Jesús hubiera ignorado su responsabilidad? Yo me pregunto muchas veces eso. ¿Qué sería de mí si Jesús hubiera ignorado su responsabilidad y le hubiera hecho caso a Pedro? O le hubiera hecho caso a las multitudes y hubiera desistido de ir a la cruz. ¿Qué sería de nosotros? Si hoy día confesamos confiadamente que somos salvos, eso significa que vamos al cielo con Jesús. Pero es porque un día alguien fue fiel a su compromiso. Alguien fue responsable con su compromiso.
Y termino diciendo, hoy día como en el tiempo de Jesús, estamos en medio de una verdadera guerra ideológica entre el bien y el mal. Y eso cada día es más latente. En su momento, Jesús requirió gente comprometida con su visión para el mundo. Y yo digo, hermanos, hoy se necesita gente comprometida con la verdad, gente comprometida con los valores del reino, gente comprometida con la santidad de la vida, gente comprometida con la santidad de su propia vida, con la pureza moral, con la pureza de su corazón, con la salvación de las almas, gente comprometida con su propio testimonio, gente comprometida con su propia fe. No vayas en contravía de tu propia fe. No niegues tu propia fe. El compromiso simplemente es ir en línea con nuestra propia fe. Y fue por su compromiso que Jesús efectuó nuestra salvación. Fue el compromiso de miles de hombres y mujeres lo que hizo que la iglesia avanzara y se estableciera en el mundo. Fue el compromiso de esos hombres y mujeres que murieron como mártires, que en su tiempo el imperio romano se puso patas arriba. Todo se revolcó, todo se volvió un caos para el imperio romano por el testimonio de los creyentes cristianos. Tanto que cuando Pablo y su grupo misionero llegaron a Éfeso, los adoradores de Diana de los Efesios reunieron a los líderes políticos de Éfeso y les dijeron: estos que alborotan el mundo también están aquí. Los que alborotan el mundo acaban de llegar acá también. Algo tenemos que hacer con ellos. Yo estaba viendo un video ayer. Una periodista, creo, cristiana, española, estaba haciendo una denuncia de cómo los medios televisivos de España están alarmados y ven como un peligro el que la iglesia cristiana evangélica en España está creciendo. Y estaban diciendo, es alarmante el crecimiento que están teniendo las iglesias cristianas evangélicas, y eso representa un peligro. Los que alborotan el mundo también están aquí. Qué bueno que pudiéramos escuchar eso también aquí en Colombia y en Bucaramanga. Dios necesita gente comprometida. Es la gente comprometida la que se alinea con el propósito de Dios, y es la gente comprometida la que bendice. Amén, hermanos. Es la gente comprometida con su propia fe la que es de bendición en cualquier parte. Dios les bendiga, mis hermanos. Estemos de pie, por favor. Dios bueno, Dios de toda gracia, te alabamos en esta hora, Señor. Gracias te damos, Padre, por este tiempo en el que hemos podido reunirnos, celebrar, cantar, adorar, participar de la cena.